Hebreos, por favor. Capítulo 10, versículos del 19 al 22. Hoy lo voy a leer yo. Dice, Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Alguien puede decirme específicamente a qué se está refiriendo ese pasaje? Nadie. Vamos, que a mí me gustan las charlas interactivas, no me gusta estar para aquí que sea yo la única que hable. ¿Perdón? ¿A qué se refiere? Bueno, sí, la pregunta está muy mal elaborada. Cuando está diciendo acerquémonos, se está refiriendo a un lugar, ¿sí? Y hay una palabra clave allí. ¿Se nos abrió qué? Exactamente, el velo. ¿Y dónde han escuchado ustedes esa palabra? Casamiento, sí. ¿Qué otra parte? Vamos a buscar algo más específico a las escrituras, a ver lo que... Exactamente. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero estamos hablando un poco como lugar santo y lugar santísimo. ¿A qué se está haciendo referencia? A la presencia de Dios. Pero el lugar físico, ¿a qué hace referencia? El tabernáculo. ¿Sí? Exactamente. Y a ese punto quiero leerles algo que estuve escuchando hace unos días en un video, se llama Proyecto Verdad, donde un hombre comenta acerca de conocer nuestra historia, de la importancia de conocer la historia. Y les voy a citar literalmente lo que dice. Muchas personas no entienden lo que han hecho, que lo que han hecho antes en sus vidas tiene un gran impacto en lo que les pase después. No les interesa el pasado. Incluso se ha escuchado que el famoso Henry Ford dijo alguna vez que la historia es una tontería. Grave error. Y hay muchos cristianos que tienen una visión abominable del pasado. También suele suceder. Si vemos las escrituras, hay un énfasis tremendo en una palabra que de hecho se repite como palabra clave en el libro de Deuteronomio, que dice recuerden, recordar. Hace un énfasis en eso. ¿Por qué? La palabra nos exhorta que recordemos, nos manda que recordemos. En muchos pasajes de la Biblia nos dice esa palabra, recuerden, recuerden. ¿Recuerden qué? Atrás. ¿Para qué? Para ver ese camino que hemos recorrido y que eso sirva como una fuente de gratitud, como lo estábamos escuchando recién, algo que sucedió, por lo cual estamos agradecidos. Lo lindo que les pasó a ustedes, que de verdad me alegra muchísimo en este fin de semana, en ese encuentro cara a cara. Y más allá de la gratitud que implique el recordar un espíritu, un estado de obediencia. Y quiero citarles ahora sí lo que dice este hombre. Vemos que si no se tiene un cierto conocimiento de la historia, de hecho entonces no se podrá entender nada sobre el mundo actual. De dónde hemos venido, el pasado y la historia son claves para nosotros entender quiénes somos y de dónde somos. Y aquellos que no conocen la historia no tienen sentido de identidad ni sentido de sabiduría cuando exploran a dónde irán. Recuerda que la última vez que estuve aquí estuvimos hablando acerca de la sabiduría, ¿verdad? Bueno, estamos perdidos en la historia, tanto en términos de identidad como en términos de sabiduría y de cómo avanzar.
Precisamente hoy yo les vengo a traer un poquito de historia del Antiguo Testamento, lo que les estaba diciendo hace ratito, el tabernáculo. ¿Alguno tiene alguna grosa idea? Sé que más o menos algunos conocen que era un lugar, un santuario, donde tenía un lugar santo, un lugar santísimo, pero es algo mucho más complejo que eso. Todo lo que está dentro del Antiguo Testamento, Mateo hacia atrás, sirve para nosotros como figura y sombra de lo que experimentamos hoy, de la esencia que hoy experimentamos, que es el Señor Jesucristo. Pero la historia, que es bueno recordarla, que es bueno prestarle atención y seriedad, como lo dije, a manera de agradecer esa historia por lo que se ha recorrido en el camino y a manera de obediencia a lo que tú aprendes de esa historia que te da sentido de identidad y de saber cómo también manejarte en lo que se vaya a proyectar en tu vida. Hoy les traigo, a grosso modo, una forma de ilustración acerca de lo que es el tabernáculo de Moisés. Dios le habló a Moisés y le dio en el libro de Éxodo, para los que quieran estudiarlo, una serie de mandamientos bien específicos para construir que es el tabernáculo, que es el lugar donde Dios, la presencia de Dios habitaba, y era un lugar donde se iba a adorar al Señor. Como vemos, el tabernáculo estaba formado por un atrio exterior de 60 estacas de madera, con lienzos de lino, el cual tenía una puerta para poder ingresar. La primera puerta, llamada el camino, tenía un lugar llamado el lugar santo, y dentro de ese había como una segunda etapa que se llamaba el lugar santísimo. Esto tiene muchísima simbología, muchísimas cosas específicas que significan para nosotros en este tiempo. Detrás de esas 4 columnas vemos ese cuadrito al fondo cubierto por un velo, el cual se llamaba la vida, y este velo tenía el nombre de la verdad. Separaban el atrio exterior del lugar santo y el más pequeño, el lugar santísimo, cubierto con diferentes tipos de telas, cada una con un significado específico. Ahí vemos en esencia, en la parte más elemental, lo que es el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Dentro de este tabernáculo habían elementos que son muy significativos y muy importantes para nosotros en este tiempo. Ahí vamos a empezar a ver, una vez que ingresan, se puede ver que no se ve nada dentro. Tienes que entrar, sí o sí, como dicen ustedes, para poder ver qué hay dentro de él. Está el altar de sacrificios. Era aquí donde el pueblo de Israel traía todos los animales en los que eran sacrificados y era derramada su sangre. Esa sangre que se utilizaba para llevarla a otro propósito. Aquí está la fuente de bronce, hecha con los espejos de las mujeres, el cual contenía el agua en el que ellos se lavaban. Dentro del lugar santo está el candelero de oro, está la mesa con los panes de la propiciación, y luego vemos el altar de oro de incienso. Detrás del velo se encuentra la mismísima presencia del Padre, la Shekinah de Dios, y el arca del pacto. Los únicos que podían ministrar dentro del lugar santo eran los sacerdotes, que tenían una vestimenta bastante particular, y todo, incluso los colores y todas las piedras que aparecen en sus pechos, tienen significados. Volvemos a seguir viendo los elementos del tabernáculo: el altar de sacrificios, la fuente de bronce que contenía agua, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de entrar. Tenía un ritual el cual elaboraban todos los días, pero había algo muchísimo más importante que pasaba una vez al año. Ya vimos estos 2 elementos. Después, el candelero de oro. Recuerden, dentro del lugar santo habían 3 elementos. El candelero de oro, estaba la mesa de los panes de la proposición, está acá, y el altar de incienso de oro. Eran los sacerdotes los únicos que tenían derecho a entrar a este lugar, fuera el atrio exterior, pero había solo una persona que era digna de entrar al lugar santísimo, y si era el sumo sacerdote.
Moisés mismo, con un montón de reglas y normas que tenían que seguir para poder ingresar a la presencia del Padre, donde estaba el arca del pacto. Aquí quiero que te detengas un segundo, por favor. Estaba hecha, quiero resaltar esto. Pacto, el arca del pacto. Estaba hecha con madera de acacia, una madera, la única madera que no se pudre, que no se deteriora. Representa nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana. Y por fuera estaba totalmente, por dentro y por fuera, estaba forrada en oro, que representa la divinidad de Dios, su redención. Sobre ella habían 2 querubines y sobre ella era rociada la sangre del altar de sacrificios de los animales de los que mencionaba anteriormente que sacrificaban. Y dentro del arca había algunos elementos, entre los que destacan la ley, la vara y el maná. Como ustedes saben, el maná, el alimento que ellos consumían diariamente, que era lluvia del cielo en una urna de oro. También estaba la vara de Aarón, pero reverdecida, y también estaba, más importante, el libro de la ley, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Y bueno, me parece que a modo didáctico, no sé si quedó bien visible al menos. Ya nosotros lo tenemos en nuestra memoria, al menos nos damos una idea de cada elemento que permanecía en el tabernáculo. Era un culto que se rendía al Señor allí en el tabernáculo. El orden era, todos podían tener acceso mediante la primera puerta. ¿Cómo se llamaba la primera puerta? El camino. El primer velo que separaba el atrio exterior del lugar santo, ¿cómo se llamaba? La verdad. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué nombre llevaba? Vida. Recordemos esas 3 cosas. Dice la palabra que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y en la medida que vamos adentrándonos y hablando un poco más de este versículo que leímos en Hebreos, vamos a ver que el Señor Jesucristo se nos es revelado en todas y cada una de estos elementos. Es una revelación del Señor Jesucristo, el tabernáculo con Moisés. Es un poco profundo, sé lo que estoy diciendo, pero para hacerlo un poco más práctico, vamos a ir poco a poco viendo qué hacía el pueblo de Israel, qué hacían los sacerdotes y qué hacía el sumo sacerdote dentro del tabernáculo, y vamos a llevarlo a lo práctico, a la vida cotidiana, porque en realidad el tabernáculo es un lugar donde mora la presencia de Dios, ¿sí? En el lugar santísimo, la misma presencia de Dios Padre manifiesta es donde se encuentra, pero en esencia es un lugar de comunión, es un lugar de encuentro. Y es lo que en este tiempo el Señor, siento profundamente que nos está llamando, que nos está alertando a que nos enfoquemos realmente en lo que debemos enfocarnos. Como les decía yo la última vez que estuve aquí, no podemos vivir nuestras vidas para nosotros. Somos hijos de Dios. Y ya entendemos y sabemos que como hijos tenemos que comportarnos dejando que Él como Padre nos indique qué es lo que debemos hacer. Ya bastante conocemos también de lo que significa no vivir para nosotros, sino rendir nuestra voluntad para que la voluntad del Padre se haga en nuestra vida, como lo vivió el Señor Jesucristo mismo, como lo hizo Él cuando estuvo aquí en la tierra. Esto, en esencia, entender lo que significa el tabernáculo, entender lo que significa el buscar la presencia de Dios, es lo que debería importarnos más en estos últimos tiempos. Estamos muy enfocados, y me incluyo, y es lo que uno observa en el pueblo cristiano en general, en resolver nuestros problemas, que es válido, no es válido. Está todo bien,
resolver nuestros conflictos internos, resolver nuestras malas relaciones interpersonales, nuestra situación económica, financiera, pero ¿basados en qué? ¿Para qué? Lo que más nos debería inquietar en este tiempo, en estos últimos tiempos que estamos experimentando y que el Señor nos está llamando a que nos encontremos con Él en su presencia, es no vivir para nosotros, es tener ese enfoque, y se los insto y con mucha fuerza les digo, nuestro enfoque debe estar concentrado en conocerlo a Él, más nada. De ahí se deriva absolutamente todo en la vida, porque ya somos hechos hijos de Él. Esto no es para todo el mundo, esto es para aquel que ya le recibió, que creyó en Él. Por eso hoy traigo esta enseñanza del Antiguo Testamento que nos sirve a nosotros para entender un poquito más una secuencia de pasos, por así decirlo, o una manera de entender que Dios es un Dios de orden y que hay cosas que Él estableció de las cuales nosotros no podemos pasar por encima, no podemos pasar por alto, y pretender recibir las bendiciones de Dios, que es lo que más buscamos, o pretender conocerlo a Él en experiencia personal. La vez pasada me acuerdo que hablaba acerca de tener intimidad con el Señor, ¿sí? De que era lo más importante y que eso nos iba a dar el conocimiento de Él para poder después, teniendo ese conocimiento, actuar con sabiduría, pero con la sabiduría divina que nos da el conocimiento del Señor. ¿Cómo nosotros llegamos a esa intimidad con el Señor? ¿Cómo nosotros podemos tener ese acceso de vuelta a la comunión con el Padre? Porque originalmente ese fue el diseño de Dios para el hombre. Dios lo creó para que tuviera comunión con Él, su Hijo. ¿Qué es lo que quiere un padre con sus hijos? A ver, ¿cuántos son padres aquí? Casi todo. ¿Y qué es lo que más anhela un padre de un hijo? Estar con ellos. Tener tiempo. Lo que un padre, no lo que un padre quiere para sus hijos, porque obvio que quiere lo mejor del mundo, lo mejor de lo mejor, pero ¿qué espera recibir un padre de su hijo? Tiempo. Relación, comunión. Cuando son bebitos no te quieres separar de ellos, pero en un segundo, ¿verdad? Quieres estar con ellos. ¿Qué recibes tú? El amor del hijo. Cuando están creciendo, ese deseo de padre. Yo no soy madre, pero me gustan mucho los niños, y es lindo y disfrutas mucho de un nene cuando está en esa etapa de ¿y esto por qué? ¿Y esto pero qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa etapa donde tú esperas de ellos que te pregunten para tú enseñarles, para tú darles lo que tú sabes, enseñarles correctamente, corregirlos, y cuando están mucho más grandes, ese tiempo de calidad que tú pasas padre e hijo. A mí me pasa con mi madre y con mi padre. Me fascina, me encanta pasar tiempo con ellos. Así sea, no sé, acostado de un lado al otro, pero me gusta estar con ellos, charlar de cualquier cosa, decirles lo bien que hacen las cosas, agradecerle lo que han hecho, lo que me han enseñado, o simplemente apapuchos. Me fascina, es algo que encuentro muy deleitoso. Yo siendo hija hacia un padre. Ahora los que son padres saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que es disfrutar de sus hijos. Y bueno, en esencia, Dios es amor, pero Él es Padre. Para nosotros es nuestro Padre de amor. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere de nosotros que pasemos tiempo con Él. Pero no es fácil. No es sencillo venir y decir: ahora sí, voy a pasar tiempo de calidad en la presencia de mi Padre. El Espíritu Santo habita con nosotros, ¿sí? Y el Señor Jesucristo está en nuestro corazón. Pero la presencia del Padre Celestial es otra cosa. Es algo a lo que no se accede así nomás. Es algo que ustedes vieron, que tenía derecho ¿quién? Sumo sacerdote, nada más. Una sola vez al año. De entrar
a tener comunión en la presencia del Padre. Habría que pasar primero por el atrio exterior, un sacrificio, un altar de bronce con agua, un segundo velo, una segunda puerta con 3 elementos más y otro velo donde ahí sí estaba la presencia del Padre. Originalmente, como les decía, el Señor nos creó a nosotros para tener comunión con Él ininterrumpida, continua. No es que te vi, hijo, me fui, chao. No. Ese era el plan inicial del Señor. Pero se rompió esa comunión que tenía el ser humano, el hombre, con el Padre cuando Adán y Eva pecaron. Se cortó esa comunión ininterrumpida que tenían con Él. No había manera. Así que Dios le dio a Moisés este tabernáculo para de alguna forma mostrar lo que iba a ser en el futuro cuando se recuperara esa comunión continua con Él. Figura y sombra, recuerden, el tabernáculo. Figura y sombra nada más para nosotros, que nos sirva para entender, que la historia nos sirva para comprender hoy cómo podemos tener esa intimidad con el Padre, esa intimidad que te lleva a que tú lo conozcas, a que a ti se te revele. Bien, vamos a empezar, como dice el versículo que leímos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo ¿está allí? ¿Qué dice? ¿Por medio de qué? La sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo. De no ser por el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, no tuviéramos ese acceso al Padre. Y no es esa libertad que tenemos nosotros, que entremos, sí, esa confianza con la que un hijo entra a la habitación de un padre. Es en base a la sangre del Señor Jesucristo, por medio de la sangre del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que podemos tener acceso. Pero hay una serie de pasos. Muchos cristianos quieren, y es normal, querer entrar en la presencia del Padre y decir, ahí estoy, me meto, le doy. Cuando no es así, hay muchos pasos, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, conocer, para poder realmente experimentar eso de... ¿Quién estaba hablando acá hace un ratito? De dos personas que estuvieron. Ajá, eso que tú sentiste, que tú experimentaste amor, esa sensación de paz, de amor que te llena, que te satisface, de que no hay nada en este mundo que se le compare a eso. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo hacemos para nosotros experimentar más? Porque les digo, hay más. Hay mucho más. Y siempre va a haber más. En la medida que tú avances y que tú conozcas más al Señor, que tú lo experimentes, te vas a dar cuenta, como yo había hablado con mi papá y le decía, mientras más conozco, más me doy cuenta que no sé nada. Mientras más experimento, más me doy cuenta de que no estoy en nada. Porque es infinito. Así como Dios es infinito. Conocerle es infinito. El ir día tras día, adentrándonos más en la presencia de Él, experimentándolo. Bueno, continuamos. Lo primero que vimos en el tabernáculo fue el altar de sacrificios. El único sacrificio perfecto que cubrió el pecado del mundo, no los pecados, el pecado del mundo fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Él fue el Cordero de Gloria, perfecto, inmolado en la cruz. Gracias a su sangre es que nosotros podemos entrar. Vamos a ver también en todo este tabernáculo cómo está revelado un aspecto del carácter del Señor. Él es el Cordero, pero antes de entrar está la puerta, el camino. Él es el único camino por el cual nosotros podemos acceder para experimentar la presencia del Padre. El camino, recordémoslo, Jesucristo es el camino. Jesucristo es el Cordero de Dios, Cordero de Gloria, bendito Cordero de Gloria, que fue inmolado en la cruz. Sacrificio perfecto. Ya nosotros no necesitamos otro sacrificio. Ya fue necesario uno solo sacrificio para retomar ese contacto
el derecho a tener el contacto con la presencia del Padre. Eso sí fue establecido, eso sí fue restablecido, perdón, eso sí fue retomado cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, su sacrificio. Tenemos en cuenta y tengamos presentes siempre estos dos elementos, que son los que nos llevan a estar en la presencia del Padre: su sangre y su Espíritu. La obra del Espíritu en nosotros y el acceso solo por la sangre del Señor Jesucristo. Después está, ¿qué elemento? La fuente de bronce. ¿Sabían que estaban hecha esa fuente con los espejos de las mujeres del pueblo de Israel? Espejos, bronce, agua. Cuando se habla en la Biblia acerca de la luz y acerca del agua, es un símbolo de su palabra. En este caso, palabra que purifica. En este caso, espejos. Estamos viendo que una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, que lo aceptamos como el único camino hacia el Padre, vemos que su palabra es la que nos purifica. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Nosotros ya no, porque las manos es un símbolo de obras. Ya nosotros las obras no las hacemos más como en el antiguo pacto, como en el Antiguo Testamento. Él las hace a través de nosotros, pero sí dice que sean lavados nuestros pies, porque nosotros sí seguimos en contacto con la tierra, con el polvo, con lo humano, y los pies significan caminar, el andar diario. ¿Cómo te manejas tú en la vida? Llevándolo a la parte práctica. ¿Y qué es lo que te trae a ti esa purificación? Su palabra. Es ese primer encuentro, estar en el atrio exterior, es ese primer conocimiento que nosotros tenemos del Señor, viendo que aceptando su sacrificio, viendo el poder de su sangre, que es la que nos hace aceptos delante del Padre y que la que nos redime para poder tener comunión con Él otra vez. Y su palabra, que es la que nos da la luz, la que nos da esa purificación para luego poder entrar al siguiente nivel. Hay muchas personas que pueden durar 30, 40 años en una iglesia sentadas escuchando solamente y conformándose con eso. Solo conformándose con el hecho de que son salvas, de que el Señor perdonó su pecado y con el hecho de conocer de oídas, como decía Job, quién es el Señor. Conocer su palabra de una manera que solo le sirve para salvación de su pecado, para purificación. Pero hay más. Después que tú estás enfrente con la palabra que te purifica, ves la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tú eres hijo de Él. Esa es tu verdad. Tu mayor verdad. Tú eres su hijo. Y una vez que empiezas a conocer más verdades de Él, inevitablemente esa verdad, que es el segundo velo, te lleva al lugar santo. Entras. Los que entraban eran los sacerdotes, los que ministraban al pueblo. El Señor Jesucristo, su palabra, después de su sacrificio, dejó establecido que nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Somos sus sacerdotes. Ya nosotros tenemos el derecho de entrar y ministrar, no tanto al pueblo, sino también a Dios. Es un punto intermedio, de contacto un poco más cercano. Ellos, cuando estaban afuera, vieron las vestiduras que tenían, lindo, pero les rociaban sangre del sacrificio sobre sus vestiduras. Tenían contacto más con la sangre. El hecho de querer servir a Dios, el hecho de querer ministrar lo que son las cosas de Dios, en todo ámbito. No estoy hablando de que solamente los pastores, solamente los profetas, solamente... No, todos tenemos ese derecho. Todos somos sus siervos, a todos nos hizo sacerdotes. Todos tenemos una función en base a un don de personalidad específico para cada uno, el cual se manifiesta cuando tú estás sirviendo. Pero el Señor nos llama a servir. Nos hizo sacerdotes. Cuando tú pasas, tienes más contacto con la sangre. El pueblo de Israel, que solo permanecía en el atrio exterior, solo estaba allí. Y lo único que conocía de la sangre era solo para
perdón de pecados, ¿sí? Cuando tú pasas al lugar santo, ya llevas un poco más del conocimiento, un poco más de efecto del poder de la sangre del Señor Jesucristo sobre tu vida. Y es cuando tú empiezas a conocerlo a Él, es inevitable que tú quieras dar lo que tú tienes de Él. Tú quieras servirlo, tú quieras dar tu tiempo de lo que tú tienes, de tus dones, de tu capacidad, de tus talentos, quieras darlo para Él. En mínima o en mayor proporción, dependiendo del corazón de la persona, pero eso sucede. Y ese servicio te lleva a ingresar, a confrontarte con la verdad de su palabra y a ingresar y a encontrarte con otros 3 elementos. Es una secuencia, como les venía diciendo. Está la mesa de los panes de la preposición, está el candelero de oro y luego está el altar del incienso. No sé si esto parece muy religioso, muy metido con lo que era Israel y todo lo judío y todo. Pero como les decía, es muy importante. Es muy importante que conozcamos la historia, es muy importante que conozcamos nuestra identidad, que conozcamos qué dejó el Señor para nosotros como enseñanza, para poder aplicarlo en estos tiempos, para poder hacer lo que realmente nos corresponde, que es buscarlo a Él, buscar su presencia manifiesta, la del Padre. Porque sí, siento que suena un poco engorroso, un poco de este elemento, el tabernáculo, una cosa, otra, pero prestemos atención realmente, que el Señor abra nuestros ojos espirituales y podamos ver y podamos entender de qué manera nosotros podemos tener acceso a lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, que en poquito o en grande lo han experimentado ustedes, que es vivir en la presencia del Señor. Eso te cambia, te marca. Continuemos. Dentro del lugar santo estaba la mesa, el altar de incienso y el candelabro. Son formas de ministrar al Señor. La mesa de los panes de la proposición era una forma de todo simbología, para nosotros representa comunión, porque ellos comían, sacrificaban ese pan, las quemaban, creo que era la segunda, eran 12 panes, 2 hileras de 6 panes, la segunda de abajo hacia arriba, creo que era la que quemaban y la ofrecían como sacrificio al Señor, y el resto las comían, las repartían entre ellos. Eso nos hablaba a nosotros de comunión. Y nos lleva a nosotros a un punto muy específico en cuanto a la vida diaria, lo práctico. Nosotros no podemos tener comunión con el Señor si no tenemos comunión entre nosotros mismos. Si hay conflictos entre nosotros, hasta que tú no los resuelvas o hasta que tú no se los entregues al Señor, el Señor no va a pasar por encima de su palabra y lo que ya estableció. No vas a poder tener comunión con el Padre. Después vemos que otro elemento que está dentro de este lugar santo es el candelero de oro, el cual tenía un aceite que el sacerdote tenía que estar pendiente de llenarlo. Tenía ¿cómo se le llamaría? Como el hilo que se quemaba, el cual con el aceite lo absorbía y producía la luz. Luz, a mecha, sí, exactamente. La luz en las escrituras es un símbolo de ¿qué? Lo dije hace un ratito. Luz y agua son un símbolo de su palabra, de las escrituras. Para tú poder ministrar al Señor necesitas luz. Los sacerdotes necesitaban luz dentro del lugar santo. Y esa luz es su palabra. Ustedes recuerdan la vez pasada cuando yo les hablaba de iluminación, que era diferente a la revelación, que era una etapa en cuando tú te acercabas a estudiar la palabra donde abrías los ojos y podías entender cosas que no habías entendido antes, que leías una y otra y otra y otra vez. Esa iluminación está representada dentro de ese candelero de oro. El Señor nos ilumina quién es Él a través de su palabra. Una vez
que ya pasamos el velo, una vez que practicamos la comunión entre nosotros, como Él nos manda. Y por último, dentro del lugar santo, está el altar de incienso, que simboliza la oración. Pero no una oración repetitiva, no una oración dada por tu carne, que siempre va a estar primero presentada allí. O sea, va a ser siempre algo que va a salir de ti mismo. Pero ¿qué pasa? El sumo sacerdote era el que quemaba el incienso, para que en aquel tiempo ese olor fragante preparaba una atmósfera para que la presencia del Señor se manifestara detrás del velo. El olor del incienso quemado llegaba al lugar santo, al lugar santísimo. Esas son las oraciones nuestras, pero guiadas por el Espíritu Santo. Esto que nosotros estamos experimentando ya a este punto, a estas alturas del tabernáculo, ya es algo en lo que yo les hablaba la vez pasada, de tener ese tiempo de intimidad con el Señor, ese tiempo a solas con Él, ese tiempo cercano, como lo decía el encuentro, cara a cara, enfrentándote, confrontándote con las verdades de la palabra, mirándote qué está mal en ti, sabiendo las cosas que tienes que sacar y acercándote, porque no está en nosotros el hecho de querer hacer morir la carne. Nosotros solamente tomamos la decisión de obedecer, basados en la fe. Creemos que si obedecemos al Señor, Él es fiel y Él cumple su palabra, ¿sí? Obedecemos solamente nosotros, porque es por medio de su sangre, y como les repito y soy insistente en eso, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es cuando nosotros decidimos morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad, renunciar a ese derecho que tenemos nosotros de hacer lo que nosotros queramos. Esto no le suena agradable a nadie, yo sé, porque todos somos humanos y todos tenemos nuestros propios deseos, nuestras propias maneras de vivir, nuestro propio estilo de vida personal. Pero el Señor, al nosotros ser hijos de Él, nos llama que no podemos más vivir bajo nuestra propia voluntad. No podemos. O vamos a permanecer siempre en el otro exterior. Cuando tú estás cerca de Él, allí, derramando tu corazón delante de Él, el Señor dice que es el sumo sacerdote, lo dice acá en Hebreos, allí, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice su palabra que Él ahora es el sumo sacerdote, como Moisés cuando quemaba el incienso. Es el mismo Señor que toma nuestras oraciones y las filtra de alguna manera, para que no se pierdan nada de lo bueno de ellas y puedan realmente llegar esas oraciones como olor fragante a la presencia del Padre. Es en este punto cuando nos enfrentamos con lo más duro y lo más difícil de nuestra vida cristiana: ir detrás del velo. Ese velo ya se rasgó. Ese velo, en el momento en el que el Señor Jesucristo murió en la cruz, de arriba hacia abajo fue rasgado. Una intervención divina fue lo que mostró para nosotros en este tiempo de que ya nosotros tenemos acceso, lo dice en su palabra. Acérquense a la presencia manifiesta de nuestro Padre Celestial. No podemos pasar, y mucho menos en este tiempo, en estos últimos tiempos, toda una vida de cristianos permaneciendo solamente en el atrio exterior y en el lugar santo ministrando, sirviéndole. Hay mucha gente que pasa también toda su vida dentro del lugar santo, pero que nunca cruzó al lugar santísimo, que nunca pasó el velo, que sirvió, pero solamente ministrando letra, válido, sí, pero no con el poder transformador, no con el poder que tú recibes dentro de la presencia del Señor, dentro de la presencia del Padre. El velo es la carne. Él se hizo carne y dice allí
Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él puso su carne y murió por nosotros. De esa es la única manera que nosotros somos aceptos para entrar en la presencia del Padre. Una vez que nosotros decidimos realmente, con corazón sincero, dice allí, en plena certidumbre de fe, habiendo purificado sus corazones la mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura, atrás, en el atrio exterior, con su sacrificio y nuestra conciencia limpia, con su palabra, podemos acercarnos con corazón sincero, donde no escondemos nada delante de Él. No es, ay, sí, Señor, bueno, sí, tú sabes que yo peco por ahí, que yo hago esto, o que yo dejo de hacer aquello. No. Humillarse y reconocer lo que somos. Somos pecadores. Punto. Él no nos ve con ojos condenatorios, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser un espíritu con Él. Pegarnos a Él y confesarlo, declararlo: me humillo y en tu nombre, Señor Jesucristo, vengo a buscar de tu presencia, oh Padre Celestial. Necesito experimentar tu presencia como nunca lo he experimentado, conocerte como nunca te he conocido. Es allí donde yo les decía la vez pasada que el Señor Jesucristo se nos revelaba a nosotros. Es allí, una vez detrás del velo, cuando tu carne está allí luchando, que quieres hacer otra cosa, que no quieres, que te indica al mundo que tienes el derecho de comportarte de cierta manera o de solicitar ciertas cosas. Y el Espíritu te dice: tú no tienes derecho a nada, renuncia a todo eso.